Bien, agradecemos a Dios por la presencia de cada uno de los hermanos que están acá presentes. También de aquellos que a través de este medio pues pueden comunicarse con nosotros para poder compartir juntos pues la palabra de Dios. Amén. Antes de empezar vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener unas palabras de oración. Señor, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar donde se predica tu palabra, donde brilla la luz de tu evangelio. Amén. Ayúdanos, Señor, que al hacerlo, a través de estos medios que lo estamos haciendo y a través de este hogar, muchas personas puedan conocer las verdades que hay escondidas en la palabra de Dios. Amén. Ayúdanos a ponerla por regla de nuestra fe y ponerla en práctica en nuestra vida. Amén. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos. Bien, queremos hoy compartir otro estudio más de la serie de las 28 doctrinas, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es crecer en Cristo. Sí, cuando hablamos de crecer hablamos de nacimiento, ¿verdad? Porque es imposible, al raciocinio humano es imposible que algo crezca si no nace. ¿No? ¿Es cierto o no? Que algo crezca si primero tiene que nacer para entonces después poder crecer. Sí, un ejemplo, nuestros niños nacen y comienzan a crecer, ¿verdad? Las plantas nacen y comienzan a crecer, ¿verdad? Los perritos nacen y comienzan a crecer. Así que es la manera en la que el raciocinio humano, ¿no? Mira la manera del crecimiento. Ahora, es muy importante que nosotros miremos la diferencia que existe entre el crecimiento espiritual y el crecimiento normalmente que nosotros vemos que surge. De hecho, ahorita habíamos hablado de cómo nace una planta, pero si nosotros analizamos un poco a través de la ciencia, supuestamente la semilla que uno siembra primero muere para que nazca la planta, ¿verdad? Sí, vamos a ver, el estudio tiene como objetivo mostrarnos qué tiene que suceder en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice la Biblia que de qué le vale al hombre si disfrutare de todo el mundo, dice, si granjeare todo el mundo, pues y perdiere su vida. ¿Sí? ¿De qué nos vale tener conocimiento? ¿De qué nos vale quizás asistir a la iglesia? ¿De qué nos vale tener todo el conocimiento suficiente si realmente no crecemos en Cristo? ¿Verdad? Es como un niño que no nace, como un niño que nace, y que no crece. Cuando un niño no nace y no crece, ¿qué dice el médico? Tiene problemas de crecimiento. No es un niño normal, ¿verdad? Es lo que normalmente las ciencias demuestran. ¿Será así mismo en lo espiritual? ¿Será así mismo en lo espiritual? Cuando nacemos, bienvenidos, cuando nacemos en Cristo y no crecemos, ¿será que tenemos problemas? ¿Será que algo no está funcionando pues bien en nuestra vida? Sin él el nacimiento no tiene significado. El crecimiento continuo, constante, hace que el fruto pues madure y es parte esencial de la vida. Sin él el nacimiento no tiene significado. No tiene significado. Es un propósito sin destino. Crecer es una ecuación inseparable de la vida, tanto física como espiritual, ¿verdad? Sí, cuando uno se casa, tanto el hombre como la mujer, ¿en qué está pensando? Hacer una familia. Y hacer una familia significa crecer, ¿verdad? Sí, ahora no tenemos una casa, vamos a comprar una casa. Pues ahora no tenemos hijos, vamos a tener hijos,
Quizás no, para los que son tienen la mente quizás un poco más avanzada. Dicen, bueno, ahora no tenemos un negocio, pero juntos vamos a crear un negocio. Bueno, ahora no tenemos una fe, pero ahora conocimos a Cristo. Vamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y juntos vamos a caminar en la fe. Sí, el objetivo de una familia no es quedar estática, sino es crecer, ¿verdad? Sino es crecer. Alguien dijo que una familia sin hijos es como un jardín sin flores, ¿verdad? Por eso es que muchas veces vemos cuando alguna dama, pues por productos de sus órganos no puede tener un hijo, que enseguida pues se hace cargo o de los sobrinos o de algún primo o de algún vecinito o adoptan un niño, porque eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? El crecer, ¿verdad? El dar amor y el recibir pues de ese mismo amor, ¿verdad? Hay algunos puntos muy importantes que nunca nosotros deberíamos de olvidar. En primer lugar, los principios fundamentales de la vida cristiana. ¿Cuáles serían los principios fundamentales entonces de la vida cristiana? En primer lugar, la vida cristiana está basada en la fe. ¿En qué fe? Porque siempre aprendemos el concepto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? ¿En qué el cristiano deposita su fe? Ajá, que sí, en Cristo Jesús, ¿verdad? Uno pone su confianza en Cristo. ¿Por qué uno pone su confianza en Cristo? Es el único que podemos ser salvos. Porque es la única persona. ¿Y por qué podemos ser salvos solamente en Cristo? Porque no hay otro. ¿Y por qué no hay otro? Porque solo hay un Dios. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Muy bonito toda la respuesta. Pero la razón más convincente por la que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo es porque Él tomó nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario y pagó nuestra deuda. Entonces, en respuesta a eso, pues nosotros confiamos, depositamos nuestra fe en Él y seguimos sus pisadas, ¿verdad? Esa es la razón más real, pues, del cristianismo. Quizás el principio más fundamental y único de la vida cristiana es que comienza con la muerte, como habíamos dicho anteriormente. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz. Quiere decir, para que la vida cristiana pudiera tener un fruto verdadero, pudiera crecer verdaderamente, se necesitaba primero morir. Y Cristo vino, tomó nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda para que nosotros pudiésemos crecer. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Muy bonito. En segundo lugar, la muerte del yo, ¿verdad? Sí, ¿cuán difícil es crucificar ese ego que hay en mí? El creer que yo solo tengo la razón. El creerme pues más sabio que nadie. El creer que yo solamente tengo la última palabra. ¿Cuán difícil es eso, verdad? Sí. Yo recuerdo un poco las historias que mi mamá me hace, ¿no? De mi papá y esas cosas. Y ella me decía, no, tu papá cuando decía una cosa no había quien lo convenciera a que dijera otra. Sí, hubo una época que quizás algunos de ustedes la vivieron, en que nuestros padres, cuando el hombre de la casa decía una cosa, pudieran no tener razón, pero eso es lo que se hacía, aunque se reventaran. Eso es lo que se hacía. Hoy no. Hoy la esposa y el esposo pues conversan, discuten el tema y llegan a una conclusión final, ¿verdad? Porque quizás un poquito más de cultura, quizás un poquito más de estudio, quizás un poquito más de comprensión, ¿verdad? Quizás un poquito más de comprensión. Y yo creo que en la vida cristiana, la manera de nosotros relacionarnos con nuestros semejantes debe ser la misma en la que Dios se relaciona con nosotros. Dios no obliga a ninguno de sus hijos a aceptarlo. Dios pone dos caminos delante de nosotros y nosotros elegimos entonces el camino pues que queremos entonces seguir, ¿verdad? Y en tercer lugar,
como resultado de lo anterior, caminamos en novedad de vida. Así que resumiendo los tres principios, comienza con la muerte de Cristo Jesús, pues en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese es el principio fundamental de la vida cristiana. En segundo lugar, con la muerte de nuestro yo. Sí, para que la vida cristiana sea efectiva en nosotros, necesita morir nuestro yo, nuestro ego. De lo contrario, no va a crecer Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Y en tercer lugar, nos han sucedido estas dos cosas para que caminemos entonces en novedad de vida en Cristo Jesús. Así que es muy importante tener esto presente porque es una de las maneras en la que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer en la fe. Vamos a ver un poquito ahora lo que es la vida comienza con la muerte. ¿Por qué la vida habíamos dicho que comenzaba con la muerte? Habíamos hablado de la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús. La cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación. Sin ella, queridos, sin ella, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían, vencidas. Quiere decir, no me estoy refiriendo a la cruz como madera. Me estoy refiriendo a la cruz como el Cristo crucificado. Porque algunas personas adoran la cruz. Sí, yo no me estoy refiriendo a la cruz como el símbolo de la salvación, sino a lo que se efectuó en la cruz a través de Cristo Jesús. Sí, una cruz no tiene significado de ningún tipo. Ahora, el Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario, Él es el que tiene el significado, ¿verdad? Y eso es muy importante, pues que nosotros lo entendamos. Sin ella, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían vencidas. El problema del pecado no habría sido resuelto y la muerte no habría sido aplastada. Dice Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Así que el resultado de estar en luz, ¿qué cosa es? Que tenemos ¿qué cosa? Comunión. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué cosa? Hace expiación entonces por cada uno de nuestros pecados. La muerte de Cristo, la descripción gráfica del apóstol en Colosenses es digna de ser notada. En primer lugar, Cristo despojó a los principados y potestades. En segundo lugar, la cruz hizo de Satanás y de sus colaboradores un espectáculo público ante el universo. Y en tercer lugar, la cruz ha asegurado la victoria final escatológica sobre Satanás, el pecado y la muerte. Por eso es que continuamente repetimos esta frase. Nosotros estamos luchando con un enemigo que ya está vencido, porque fue vencido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Con esto no queremos decir que no tenga poder, sí tiene poder. Pero Cristo nos demostró que en su nombre podemos vencerle. Cuando nos ponemos en sus manos, cuando hacemos su voluntad, cuando nos ponemos de rodilla, es una de las armas del cristiano. Dice la Escritura que el diablo tiembla. Resistir al diablo, dice, ¿y él qué cosa? Huirá de vosotros, ¿verdad? Huirá de vosotros. Primera de Corintios 1, 13 y 14 nos dice lo siguiente. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Recuerden que allí entre los corintios, disculpen, existía la discusión de que si uno era de Pablo o si eran de Apolo, o si eran de Cefa, o si eran... Y Pablo dice, ninguno es de nadie, yo mismo soy de Cristo, porque lo único que hacemos es transmitir lo que Cristo, ¿qué cosa? Nos transmitió a nosotros. Somos los voceros de Cristo en este mundo. Somos las personas que Cristo puso para que otras personas pudieran conocer su amor. Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Quiere decir que lo importante que nosotros debemos mirar es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida para que tuviéramos la oportunidad de crecer, ¿verdad? La oportunidad de crecer. La sangre de Jesús garantiza entonces el perdón de nuestros pecados.
y la siembra de la semilla de la novedad del crecimiento. Uno de los primeros aspectos de esta novedad y crecimiento en la vida cristiana es la reconciliación, ¿verdad? La cruz es el instrumento de Dios para efectuar la reconciliación del ser humano con Él. Así que, ¿qué logra la sangre de Jesús? El crecimiento en la vida cristiana, que es la reconciliación. Así que la cruz es el instrumento de Dios, Marta, para lograr ¿qué cosa? Esa reconciliación. Recuerden que cuando el hombre pecó en el Edén, Dios dejó de visitar al hombre como físicamente. Hubo un velo, había un velo que impedía que ya Dios se presentara físicamente. Ahora, Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, y aunque todavía no podemos ver a Dios físicamente, sí tenemos acceso a Dios. Podemos ir a, dice, venir a mí confiados, ¿verdad? Venir al trono de mi gracia y podréis hallar ¿qué cosa? Oportuno socorro. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros ¿qué cosa? La palabra de reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? ¿Qué significa? Para nosotros, ¿qué significa reconciliación? En primer lugar, en el idioma hebreo, la palabra reconciliación para las personas que fueron escritas estas palabras significa cambio. Reconciliación es un cambio que debe efectuarse en ambas personas. Para que dos personas se reconcilien, tiene que existir un cambio, ¿verdad? Eso es reconciliación. Reconciliación, ¿verdad? En el Nuevo Testamento significa contar de nuevo en favor de Dios. En el Nuevo Testamento significa contar de nuevo en favor de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los versos 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que, ¿qué implica la reconciliación? La reconciliación implica que en lo pasado Dios y el hombre disfrutaban de comunión mutua y que luego se ha roto, ¿qué cosa? Se ha separado. También que Dios ha tomado la iniciativa para terminar, ¿qué cosa? Esa condición de separación que había entre él y el hombre. Y por lo tanto, otra vez es posible que el hombre disfrute de esa comunión entre Dios y él. Recuerden que cuando cayó Adán y Eva en pecado, como le decíamos, el hombre hablaba directamente con Dios. Después era Dios quien hablaba a los profetas. Y aunque los profetas pedían, Dios era quien se comunicaba con ellos. Ahora se hace viable, y aunque no lo vemos, es de dos vías. Es de nosotros hacia Dios, más recibimos la respuesta de Dios a nosotros, ¿verdad? Vuelve a efectuarse esa verdadera comunicación. La reconciliación elimina la enemistad mediante un sustituto que cumple las exigencias de la ley. Así que recuerden, ¿qué es reconciliación? Es un cambio. ¿Por qué era necesario un cambio? Porque si nosotros moríamos, íbamos a morir ¿de qué manera? Eternamente. Pero al hacerse el cambio, ¿sí? Hubo alguien que reconcilió. ¿Sí? Cristo hizo el cambio. Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Pagó nuestra deuda y entonces nosotros no morimos eternamente. Morimos hasta el día de la resurrección para vivir con Jesús, aquellos que mueran en Él toda la eternidad, ¿verdad?
Así que la reconciliación con Dios inmediatamente nos abarca a la segunda fase del proceso de crecimiento redentor. La reconciliación con otros seres humanos. Sí, a veces yo me tropiezo con personas que dicen que aman a Dios, que están bien con Dios, pero están peleados con sus semejantes. Están haciéndole la guerra a sus semejantes, están destruyendo a sus semejantes. Sí, si a tu semejante que lo ves, eres capaz de hacerle estas cosas, dime tú a Dios que no le ves. ¿Realmente amas a Dios? ¿O es algo que tiene en tus pensamientos porque quizás te lo pusieron? Porque realmente cuando amamos a Dios, intentamos como resultado de ese amor, amar a nuestros semejantes, ¿verdad? Relacionarnos bien con nuestros semejantes. Uno de los aspectos más hermosos de la cruz es la variedad de personas que se reunió a su alrededor. Así la cruz inicia la victoria sobre Satanás y el pecado y consecuentemente trajo nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quiénes habían allí presentes cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario? Habían todo tipo de personas. Estaban los soldados romanos. Los discípulos estaban escondidos. Estaba la madre de Jesús. Estaba Juan, que fue el único discípulo que se atrevió a dar la cara. Estaba el Sanedrín, los jefes de esos días. Estaba la multitud que no quería saber de Jesús, que quería que lo crucificaran. Y estaba otra multitud que no le interesaba ni que lo crucificaran, ni que no lo crucificaran tampoco. Eso mismo aparece en nuestras iglesias. Hay también ese tipo de multitud en la iglesia. Y quizás dentro de nosotros ahora acá. Y quizás dentro de los que nos están mirando. La pregunta es, ¿con cuál de los que estaban en esa multitud nosotros nos identificamos? ¿Con los discípulos escondidos? ¿Con los que les estaban crucificando? ¿Con los que estaban allí porque estaban, pero ni le importaba si sí o le importaba si no? ¿O con Juan y la madre de Jesús, que estaban allí presentes sin importar ser identificados, reconociendo que lo que estaba haciendo era por su propio bien? ¿Con quién nos queremos identificar nosotros? ¿Verdad? Así la cruz inició la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. La vida comienza con la muerte del yo. Un segundo aspecto importante en la novedad y el crecimiento de los cristianos es la muerte al viejo hombre. Sí. Yo siempre digo lo siguiente. Si cuando yo miro hacia atrás, cuando yo me entregué a Cristo, si cuando yo miro hacia atrás y me miro hoy y no ha existido ningún cambio en mi vida, realmente Cristo no ha nacido en mi corazón. Pero si cuando yo miro hacia atrás y miro hoy y me doy cuenta que hay cosas que todavía necesito mejorar, pero que hay mucho que ya he dejado, entonces estoy comenzando a crecer. Pero cuán difícil es al ser humano ser autoevaluativo. ¿Cuántos se consideran malos? Oye, qué sinceros son ustedes. Porque todo el mundo se considera bueno. Tú le dices a la gente, ¿tú haces mal a alguien? Yo no. No, yo soy capaz. Que te den la oportunidad para que tú veas. Que tú veas que tu compañero o tu compañera de trabajo se está sobresaliendo por encima de ti y le van a pagar a él más que a ti. Que tú veas que tu vecina le está guiñando el ojo a tu esposo. O que el esposo vea que el vecino le está guiñando el ojo a la esposa. El amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Sí, necesitamos entender que cuando Cristo llega al corazón existe un cambio. Es inevitable el cambio. No porque me provocaron para allá. Cuando Cristo está,
Cuando Cristo está, No hay otra ocasión que valga. ¿eh? La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Sí, hay personas que dicen, no, yo soy bueno, no, pero mira que tú necesitas, no, porque, ¿y para qué ustedes bautizan? No, porque es que el bautismo es símbolo de arrepentimiento, que hemos dejado. No, si yo no tengo nada que arrepentirme, si yo siempre así, yo soy la mejor persona del mundo, yo no he hecho para nadie. Yo he vivido para mi esposo, o he vivido para mi esposa, para mis hijos. Yo en el trabajo ayudo a todo el mundo. Con mis vecinos, ¿para qué hablar de eso? Cristo todavía no ha nacido en el corazón. Cuando realmente Cristo ha nacido en el corazón, la persona solo dice, ¿cuándo puedo hacer? Yo nunca olvido cuando estábamos bautizando a Francisco. En la iglesia de hispanoamericana, es un hermano que va aquí, que va a Cícero. Terminando el bautismo, cuando yo estoy saludando en la puerta, llega un hermano con su esposa y sus hijos. Sí, un hermano que yo es primera vez que veía, nunca lo había visto. Y me dice, ¿pastor, hubo bautizo hoy? Y digo, sí. Dice, nosotros estamos locos por bautizarnos. Y yo me quedo así, digo, ¿cómo así? ¿Ustedes no son adventistas? Dice, no, nosotros no somos adventistas. Y cuando yo los miraba, los veía como adventistas, ¿no? Y entonces, pero venga, siéntate, vamos a sentarnos. No, mira, ya vi los estudios y todo, pero me contó una historia. Bueno, para acortarle, ya están bautizados en nuestra iglesia, es la familia de Saúl y Mayra, ¿verdad? Ellos están bautizados en nuestra iglesia. Porque cuando Cristo nace en el corazón, es imposible ocultarlo, ¿verdad? Es como cuando un hombre o una mujer están enamorados. Por mucho que lo escondan, se sabe, ¿verdad? Pedro negaba a Cristo, pero era tanto el amor que Pedro sentía por Cristo Jesús que la gente decía, tú digas lo que te digas, tú digas lo que digas, eres de los de ellos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Así que surge la pregunta, ¿cuáles son las señales de esta vida madura y de un crecimiento constante? Aunque podríamos enumerar otras más, vamos a ofrecer a lo menos 7 para su consideración. Y vamos con la primera rapidito. Con la primera de estas señales para el crecimiento, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, dice que transforma, ¿qué cosa? Transforma la vida, ¿verdad? Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira. La envidia, las contenciones, la alegría reemplaza a la tristeza. La bendición viene como la fe. El alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Eso lo dice mi escritora favorita en el libro El deseado de toda la gente, página 144. Así que, ¿cuáles son las señales del crecimiento cristiano? En primer lugar, no pensamientos pecaminosos. Si ya mi mente no comienza a pensar sobre la maldad, cómo lograr obtener, malditamente cómo obtener ventaja de cada acción que hago, sino mi mente comienza a funcionar hacia el bien, ¿verdad? Hacia el bien común. No hacer malas acciones a las personas, ¿verdad? Entonces sí buscar lo que es el amor, lo que es la humildad, lo que es la paz, desechar la ira, ¿verdad? Desechar la ira y dejar la envidia y las contenciones, es decir, las discusiones, ¿verdad? No estar contendiendo todo el tiempo con las demás personas. Entonces es un nuevo ser a la imagen de Dios. La persona que nace en Cristo, que crece en Cristo Jesús, es un nuevo ser. ¿Creado a qué cosa? O recreado a la imagen, pues, de nuestro Dios. Vamos a las señales del crecimiento cristiano, entonces. La primera señal del crecimiento cristiano es una vida en el Espíritu. ¿En qué vivimos nuestra vida? En el trabajo, en la comida, ¿verdad?
Si nosotros viviéramos más en el Espíritu, si buscáramos más de Dios, si los pajaritos no hacen nada para alimentar, solamente salir a buscar la comida, Dios se las proporciona continuamente. ¿Cuánto más, dice la Biblia, haría Dios por nosotros? ¿Cuánto más? ¿Verdad? Gálatas 5, 19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo a los Gálatas, como ya los he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que Pablo describe esta vida habilitada en el Espíritu como una vida que crece y madura, ¿verdad? Tal madurez rechaza las obras de la carne, que fue lo que acabamos de leer ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Dice que estas cosas, ¿verdad?, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que la practican no van a heredar ¿qué cosa? ¿Practicamos nosotros estas cosas? ¿O algunas de estas cosas? Tenemos que tener cuidado Porque muchas veces, creyendo que estamos haciendo el bien, nos buscamos en enemistades, entramos en pleitos, tenemos celos, entramos en ira contra las personas, provocamos disensión entre las personas y provocamos herejías dentro de la iglesia. Y cuando eso sucede, es que se está manifestando ¿qué cosa? Las obras de la carne. ¿Ahí hay una vida en el Espíritu? Ahí no hay una vida en el Espíritu. Hay una vida en la carne. Y en la carne lo que hace es sacar el yo, ¿verdad? Es sacar el yo. Gálatas 5, 22 al 24 nos habla ahora del contraste. Aquí hablamos de las obras de la carne. Ahora vamos a hablar de las obras del Espíritu. Ahora mira qué diferente. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa hay? No hay ley, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así que cuando nosotros estamos en Cristo, ¿qué es lo que abunda en nosotros? Las obras del Espíritu, no las obras de la carne, ¿verdad? No es las obras de la carne lo que realmente abunda en nosotros. También la otra de las señales del crecimiento cristiano es una vida de amor y unidad. ¿Sí? Cuando no existe una vida de amor y unidad en la persona, es señal de que Cristo no está en el corazón. La vida cristiana es una vida de unidad, una vida reconciliada con Dios, por una parte, y reconciliada con otros seres humanos por la otra. Mientras la persona crece y madura, la gloriosa verdad de la reconciliación, el amor y la unidad brilla cada vez más que las expresiones personales y corporativas de la vida cristiana, ¿verdad? Es muy importante. En la parábola del buen samaritano, ¿qué pasó? Cristo mostró, o Cristo había mostrado, que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe nuestra, o a nuestra misma condición social, o quizás de nuestra propia nacionalidad. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. El libro El deseado de toda la gente tiene una frase que cuando la leí quedó grabada en mi mente. Cristo ve en cada persona un candidato para el cielo.
Si Cristo ve a cada persona, en cada persona, un candidato para el cielo, ¿cómo voy a pelearme con quien va a ser mi compañero, con quien va a ser mi vecino, con quien va a ir conmigo al reino de los cielos? O no va él, o no voy yo, o no vamos los dos. Pero allá dice que no va a haber ¿qué cosa? Disensiones, enemistades, odio, rencor, envidia. Allá no va a haber esas cosas, ¿verdad? No van a haber esas cosas allá. Es una vida de total estudio. Así que el que crece en Cristo, una de las cosas que hace es estudiar su palabra. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 3 al 16 y 17. Toda la escritura, ¿qué cosa es? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer ¿qué cosa? Buenas obras. Así que el resultado de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es que abundamos en buenas obras. Pero hay personas que entonces hacen buenas obras para ganarse el corazón de las personas, creyendo que de esa manera están demostrando que son cristianos. Y podrán engañarnos a nosotros que somos seres humanos, pero al Dios del cielo. Ay, mira cuántas cosas buenas hace Manuel. Oye, nos da hasta su casa. ¿Y a Dios, Manuel? Buena pregunta. ¿Cómo hacemos con Dios? Ay, Marta, sí, Marta, no, tú le pidas. ¿Y con Dios, Marta, cómo hacemos? ¿Luz? Tu nombre siempre se me va. ¿Cómo te llamas? Pati. Pati. Es que el nombre no me decir. ¿El nombre cuál es? Patricia. Oh, es Patricia. Ok, Patricia. Bueno, María. Una excelente preparadora de la escuela sabática, organizando la iglesia. ¿Y frente a Dios, María? Tito, ¿qué clases canto? ¿Y frente a Dios? Chávez, preocupado por todo. ¿Y frente a Dios? César, frente a Dios. Porque a Dios sí no podemos engañar. ¿Verdad? Señales del crecimiento cristiano. Dentro de esas señales también hay una vida de oración. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, bueno, no, quizás no tan pequeño, no hace mucho de eso, yo tenía aproximadamente como unos 12 años, si mal no recuerdo. 12, hace poquito. 12, 13 años. Hicieron una semana de oración en mi iglesia donde yo nací, que se llamaba el Faro. Creo que se llamaba el Faro. Y hicieron un faro y apagaban las luces, y mientras cantábamos el coro del faro, ¿verdad? Las luces del faro comenzaban a alumbrar. Y yo recuerdo que el pastor que predicó en aquel momento decía que Cristo es el gran faro que alumbra para que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, nosotros podamos tener una luz que nos guíe hacia el camino correcto. ¿Somos capaces de ver esa luz? La luz está. Somos nosotros los que muchas veces cerramos los ojos para no verla. Cerramos nuestros oídos, ¿verdad? Si la palabra de Dios es el pan que nutre nuestra alma, la oración es el alimento que la conserva viva. Pablo considera la oración como algo tan importante en la vida y el crecimiento cristiano que menciona 6 principios fundamentales. Primero, orar sin cesar. Segundo, orar con súplica. Tercero, orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, ¿verdad? Orar con vigilancia, orar con perseverancia, orar por todos los santos. Sí, por todos los hermanos de nuestra iglesia, ¿verdad? Y por todas las personas. Mi escritora favorita en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 280, escribió:
La oración es uno de los deberes más esenciales. Sin ella no puedes observar una conducta cristiana. ¿Quieres tener una conducta cristiana justa delante de Dios? Necesitas ser un hombre o una mujer de oración. Sin ella no puedes conservar una conducta cristiana. Eleva, sí, la oración eleva, fortalece, ennoblece. Es el alma en conversación ¿con quién? Con Dios. Sí, es nuestra mente en total conexión con el faro que alumbra nuestro camino. ¿Verdad? Otra de las señales del crecimiento es una vida que tiene frutos. Cada vez que yo veo un santo en la iglesia, o un criticón en la iglesia, o alguien que siempre señala con el dedo, yo pregunto, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? Porque cuando usted tiene tiempo de fijarse en los defectos de sus hermanos, es porque su mente no está conectada y a la misma vez no da fruto de ese fruto que Dios quiere que nosotros demos, que es que que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo Jesús, que otras personas por testimonio, por palabra, por acción conozcan el Dios tan grande que conocemos. Pero sí, somos de mucho cuello y corbata, pero sin fruto. No sabemos todos los libros habidos y por haber de memoria, pero sin fruto. ¿Verdad? Tener fruto es un aspecto importante del crecimiento cristiano. ¿Qué usted haría con un árbol en su casa? Que usted siembre un árbol, ¿cuál es la fruta que más le gusta? Mango, ¿no? ¿Qué otra fruta? La pera. ¿Eh? La pera. La pera, ¿no? ¿La qué? La sandía. El melón. Es un melón. La sandía. Sí, primero tengo que pensar en mexicano para traducirlo a cubano, ¿eh? para poder entender. Sí, la sandía. Ahora, imagínense usted que usted siembra una mata de sandía, que siembra que siembra una mata de mango, que siembra una mata de pera. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años y no pare. ¿Qué usted dice? No sirve para no la matar. ¿Cómo será un cristiano que no da fruto? Está fuerte, ¿no? Sí, es para yo analizar mi vida. Sí, ¿cuántas personas he llevado a los pies de Jesús? Producto del testimonio que hay en mi vida. Yo sé que está muy fuerte para los que nos están escuchando y quizás para los que estamos acá, pero es momento de despertar. La vida de un cristiano cuando muere, sí, recuerden cuando estudiamos el bautismo, si morimos en nuestros pecados y resucitamos aquí a nueva vida, cuando eso es real, lo que sigue son frutos. Las personas lo notan, la familia lo nota, los hijos lo notan. Y hay cambio. Porque ¿qué es como la persona que nos rodea dice, bueno, es que no es igual. Sí, habla diferente, camina diferente, se porta diferente, actúa diferente, come diferente, se viste diferente. Hay un cambio radical, ¿verdad? En la persona. Nada puede estar más lejos de la verdad bíblica. Sí, que cuando nosotros negando la obediencia y el hecho de llegar a dar frutos. Sí, nada puede estar más lejos de qué? De la verdad bíblica. Que cuando nosotros vivimos la vida cristiana y damos frutos. O cuando no vivimos la vida cristiana y no damos frutos. Hay 2 textos que quiero compartir con ustedes. O un texto. Mateo 7:20. Así que por sus frutos, ¿verdad? El fruto tiene que ver cómo te comportas con tus semejantes. Y en segundo lugar, ¿qué haces para hacer crecer el reino de Dios? ¿Tus acciones hacen crecer el reino de Dios o destruyen el reino de Dios?
Si tus acciones están dividiendo el reino de Dios o destruyendo el reino de Dios, tú no estás creciendo. Tú no estás haciendo que otros crezcan. ¿Verdad? Una vida que tiene frutos, pero somos salvos para hacer lo que se nos pero no somos salvos para hacer lo que se nos antoje. Somos salvos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nada de legalista y por lo tanto innecesario el hecho de obedecer la ley de Dios. Pues la obediencia es la consecuencia natural de la liberación entonces del pecado en nuestras vidas. Recuerden, cuando en nuestra mente empieza a surgir los frutos del Espíritu, entonces nuestra tendencia va a cambiar completamente. Ya no vamos a estar pensando hacia el mal, vamos a estar continuamente pensando hacia dónde. Hacia el bien, hacia hacer lo correcto, ¿verdad? Hacia hacer lo correcto. Una vida de guerra espiritual. Si el cristiano no crea que después que se bautizó en la iglesia, que aceptó a Cristo, se acabaron los problemas. No, es que fue que empezaron los problemas. Porque ahora usted comienza, hasta ese momento el diablo lo tenía usted tranquilito. Porque ya él lo tenía en sus manos. Hay ni cristiano y no cristiano. Lo digo, pero no lo vivo. Y el diablo lo deja tranquilito. No hay problema. Está donde Dios quiere. Se siente en su zona de confort. Tranquilo. Pero cuando tú naces en Cristo y tú empiezas a crecer, entonces comienza una guerra espiritual. El discipulado cristiano no es un viaje fácil. Estamos en medio de una guerra real y peligrosa. De una guerra real y peligrosa. Así como los ángeles del Señor están ocupados en el ministerio de servir a los seguidores de Cristo, librarlos del mal y guiarlos en el crecimiento espiritual. Así que nosotros tenemos que tener presente que en esta guerra no estamos solos. Los ángeles de Dios están disponibles para que luchen a la par de nosotros. Para destruir los ángeles malignos que quieren hacernos llevar por el mal camino. Pero nosotros tenemos que dar el paso. Tenemos que dar el primer paso. Tenemos que decir no. Y Dios va a actuar. Efesios 6, 10 al 18 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firme. Me perdí acá. En la hora del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, en que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Querido, cuando nosotros entramos en esa lucha espiritual y pedimos a Dios que nos vista, a Dios que nos proteja, a Dios que pelee por nosotros, obtenemos la victoria. ¿Verdad? Pero tenemos que tener presente que es una lucha fuerte, ¿verdad? Porque el diablo dice que no quiere que nadie, ¿qué cosa? Se salve, sino que todos, ¿qué cosa? Se pierdan, ¿verdad? Una vida, otra de las señales del crecimiento cristiano, es una vida de adoración, testificación y esperanza. Sí, si tú dices que tú creciste en Cristo y tú no vives una vida de
adoración hacia Dios. ¿Sí? ¿Saben qué es adorar a Dios? Es darle a Dios en nuestras vidas el primer lugar. Porque algunos creen que adorar a Dios es cantar. Vamos a cantar, no, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar. Y muchos cantan y ya estamos adorando a Dios. No, adorar a Dios es darle a Dios en nuestra vida el primer lugar. En todo el sentido de la palabra. Sí, tiene que ver con cantar, tiene que ver con vivir una vida de devoción. Esas cosas tienen que ver con adoración. Pero lo que lo resume es darle a Dios en nuestra vida, ¿qué cosa? ¿Lo tiene? O está el trabajo, o está la esposa, o están los hijos, o está el esposo, o está la escuela. Ese Tito que no podía venir y aquí ha estado todos los jueves, ¿no? Si se puede o no se puede, Tito. Un poquito sueño al otro día, pero sí se puede. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos congregamos? Dice Marta que ir. Como algunos, dicen el apóstol Pablo, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, sí, quizás no todavía, pero ya no hay tiempo. Ya el tiempo de bonanza pasó. Ya es el momento de comenzar. Es el momento de sellar nuestro pacto con Dios. Es el momento de interiorizar con nuestro Dios, de crecer en Dios, ¿verdad? Y así que en esta parte de la adoración hay una cita que quiero compartir con ustedes. Voy a los testimonios, tomo 2 páginas, 193. Para el alma humilde y creyente, es una cita bien conocida. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo, ¿verdad? El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia celestial. Si no estamos en el templo, ¿nos estamos preparando para la iglesia celestial? Vamos a concluir ya esta es la última, y vamos a hacer un resumen de lo que son las señales del crecimiento cristiano. A ver cuántos recuerdan la primera. ¿Cuál es la primera señal del crecimiento cristiano? Es una vida que, viviéndola, ¿de qué manera? En el Espíritu. ¿Se acuerdan? Vivir una vida ¿dónde? En el Espíritu. Una vida de amor y ¿qué? Y unidad. Una vida de estudio, ¿verdad? Que es el que nos hace conocer más a Dios. Es una vida de oración, que es el medio que Dios ha puesto para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Una vida con frutos. Es cuando traemos nuestros hijos a los pies de Jesús, cuando traemos a nuestros esposos, nuestras esposas a los pies de Jesús, cuando traemos a nuestros compañeros de trabajo a los pies de Jesús, cuando traemos a nuestros vecinos a los pies de Jesús, cuando otras personas que nosotros ni siquiera conocemos por nuestro testimonio vienen a los pies de Jesús. Eso es una vida de frutos, una vida de guerra espiritual, una vida en la que Dios está peleando con nosotros, sus ángeles están peleando con nosotros, y una vida de adoración, testificación y esperanza. Quiera Dios que estas señales, que estos frutos puedan verse en nuestras vidas, para que de esa manera podamos crecer cada día hacia adelante y hacia arriba. Nos ponemos de pie y tenemos unas palabras de oración. ¿Alguna duda? Ustedes son los alumnos más inteligentes que he tenido. Nunca tienen duda. Nunca tenemos preguntas. Nunca tenemos preguntas, ¿verdad? Oígame, qué bueno está eso. O hay un buen profesor, o los alumnos no entienden nada. Ok, oramos entonces. Señor, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tenemos de, a través de este medio y en este hermoso hogar, poder traer tu palabra, poder escudriñarla, poder entenderla, poder ponerla en práctica en nuestra vida, poder conocer
qué es lo que realmente tú quieres que hagamos con nosotros, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Señor, tú quieres que crezcamos en ti. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos en esta lucha espiritual. Y cuando venga, Señor, si no nos hemos preparado todavía, ayúdanos a poder hacerlo ante tu segunda venida. Y cuando vengas, danos el gozo de la salvación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.